Hola, ¿qué tal chicos? Muy buenas tardes. Pues aquí saludándolos nuevamente. Y bueno, vamos a continuar con su clase de conceptos generales de la administración. ¿Vale? Bueno, vamos a compartir pantalla. Y ya vimos la evolución histórica de lo que es la administración. Pues ahora vamos a ver lo que es el proceso administrativo. Y entonces, a ver, ya se ve en su pantalla, ya. Obviamente, sabemos que la administración es una actividad indispensable en cualquier organización. De hecho, es la manera más efectiva para garantizar su competitividad. Existen diversos conceptos, obviamente, dentro de la administración y que coloquialmente se dice que administración es hacer algo a través de otros. Otra es que se conoce como la ley de oro de la administración, que es hacer más con menos. Para entender el proceso de la administración basta con analizar en qué consisten cada uno de los elementos de lo anterior, ¿sí? Es decir, que existen objetivos. La administración siempre debe estar enfocada a lograr fines o resultados. Debe de tener eficiencia. Esta se obtiene cuando se logran los objetivos en tiempo y con la máxima calidad. Competitividad es la capacidad de una organización para generar productos y o servicios con valor agregado en cuanto a costos, beneficios, características y calidad con respecto a los de otras empresas de productos similares. Coordinación de recursos. Es cuando se optimizan los recursos necesarios para lograr la operación de cualquier empresa a través de la administración. Productividad implica la atención de los máximos resultados con el mínimo de recursos, es decir, que en este sentido, la productividad es la relación que existe entre la cantidad de insumos necesarios para producir un determinado bien o servicio y los resultados obtenidos. Es la obtención de los máximos resultados con el mínimo de recursos en términos de eficiencia y eficacia. De esta forma se aplica la administración como disciplina. Entonces, la administración es el proceso de coordinación de recursos para obtener la máxima productividad, calidad, eficacia, eficiencia y competitividad en el logro de los objetivos de una organización. Si se analizan como tal todos los elementos anteriores, es posible concluir que la administración es la herramienta más poderosa para la permanencia y competitividad de cualquier organización. La importancia de la administración es indiscutible, debido a que reporta múltiples ventajas. Una, a través de sus técnicas y procesos se logra mayor rapidez, efectividad y simplificación en el trabajo, con los consecuentes ahorros de tiempo y costo. De acuerdo con lo anterior, también el índice de la productividad, la eficiencia, la calidad y competitividad de cualquier organización y propicia la obtención de los máximos rendimientos y la permanencia en el mercado. La administración posee ciertas características que diferencian de otras disciplinas. Una es que tiene universalidad. Esta es indispensable en cualquier grupo social, ya sea una empresa público-privada o en cualquier tipo de institución. Tiene valor instrumental. Su finalidad es eminentemente práctica, siendo la administración un medio para lograr los objetivos de un grupo. Multidisciplina. Esta utiliza y aplica los conocimientos de varias ciencias y técnicas. Tiene especificidad. Aunque la administración se auxilia de diversas ciencias, su campo de acción es específico, por lo que no puede confundirse con otras disciplinas. Y versatilidad. Los principios administrativos son flexibles y se adaptan a las necesidades de cada grupo social en donde se apliquen. Ahora bien, ¿qué ciencias y disciplinas son en las que se fundamenta la administración y qué fue parte de su tarea?
La administración se fundamenta y se relaciona con diversas ciencias y técnicas, tales como las ciencias sociales, como la psicología, sociología, que esta aporta conocimientos acerca de la estructura social de las organizaciones, así como de las características de los grupos y las interacciones que surgen en los fenómenos sociales. La psicología, eh, obviamente, estudia el comportamiento humano en el trabajo. Esta contribuye con técnicas en las áreas de selección de personal, pruebas psicométricas, recursos humanos, técnicas de motivación, incentivos, conflictos, encuestas de actitud, entrevistas de orientación y estudios sobre ausentismo, entre muchas otras aportaciones que ha hecho la psicología. El derecho, como tal, pues el derecho es el conjunto de ordenamientos jurídicos que rigen a la sociedad. Las organizaciones operan dentro de un marco normativo. De esta forma, la estructura organizacional de la empresa, así como los principios de la administración, deben respetar el marco legal donde se desarrollen. El ejercicio de la administración implica el conocimiento de las disciplinas legales vigentes en la materia de derecho civil, mercantil, fiscal, constitucional y laboral, a fin de poder manejar adecuadamente cualquier tipo de organización. La economía también aporta, porque las organizaciones todas existen dentro de un entorno económico, por lo que el conocimiento de todas estas variables y leyes del mercado y marco económico son fundamentales para la aplicación de algunas herramientas administrativas. La economía como tal aporta valiosos datos a la gestión de las organizaciones, tales como los estudios de factibilidad, la disponibilidad, la competencia, los problemas de exportación y de importación, la balanza de pago, los indicadores económicos y proyecciones, entre muchas otras herramientas que se utilizan para el aporte, que aportan prácticamente la administración de los recursos financieros de cada organización. La antropología. En este aspecto, la antropología ha estudiado como tal la cultura y el desarrollo del ser humano en la sociedad. Por ser un ser social, pues este se desarrolla dentro de una cultura de un país que incluye valores, tradiciones, historia, y todo esto influye en la cultura también de las organizaciones donde se encuentren operando. Y consecuentemente, pues esta ciencia es de gran valía para la administración porque esto permite la adaptabilidad de la organización en el entorno en el que se encuentra, tanto para la competitividad como para la sobrevivencia de cada organización. Las ciencias exactas, pues han aportado también como cuáles las matemáticas, principalmente. ¿Sí? Porque las matemáticas proporcionan herramientas para la toma de decisiones en todas y cada una de las etapas del proceso administrativo. Las aportaciones más importantes de las matemáticas han sido las matemáticas aplicadas, específicamente en modelos probabilísticos, simulación, estadística e investigación de operaciones, que auxilian al directivo en el proceso de decisión. También existen las disciplinas técnicas, que obviamente nos dan, dentro de estas disciplinas, encontramos a la ingeniería y de esta la rama de la ingeniería industrial. Principalmente que la administración como disciplina surge a principios del siglo XX junto con la ingeniería industrial. Y esta agrupa una serie de conocimientos cuya finalidad es la optimización de los recursos. Ambas disciplinas están íntimamente ligadas y se interrelacionan y han intercambiado valiosas técnicas, por lo cual en muchas de las ocasiones, pues podemos decir, o bueno, más bien, eh, la, los primeros administradores fueron ingenieros industriales y posteriormente, bueno, ya al especializarse en la administración, pues los ingenieros industriales se dedican a una cosa y los administradores a otra. Sin embargo, se han interrelacionado siempre. Otra disciplina técnica es la contabilidad, que esta es indispensable para la administración, ya que a través de esta pues se registran y analizan los movimientos financieros de una organización. La contabilidad es básica para la toma de decisiones. También
Otras disciplinas técnicas es la informática y las telecomunicaciones, pues que la administración está íntimamente relacionada con la tecnología, ya que en la actualidad es indispensable para la operación eficiente de cualquier organización. La informática aporta conocimientos sobre todo lo que se refiere a los sistemas de información y asimismo con las telecomunicaciones la empresa posee infraestructura tecnológica para la transferencia de datos. Y obviamente ambas disciplinas son básicas en un mundo globalizado. Ahora bien, al hablar de competitividad, ¿qué es? Es la capacidad de una organización para generar productos con valor agregado en cuanto a costos, beneficios, características y calidad respecto a los de otras empresas de productos similares. La competitividad y la administración, es decir, que además de la calidad del producto o servicio, existen múltiples factores que promueven una mayor competitividad. Por ejemplo, el precio, las estrategias de mercado, el servicio. Un excelente producto o servicio sin el soporte de una adecuada administración no tendrá permanencia en el mercado. Ese es un hecho. De ahí la importancia de esta disciplina y sus técnicas para garantizar la competitividad y el éxito empresarial. Los productos o servicios que deben de reunir ciertas características particulares que los diferencien de otros de tal forma que estas diferencias cumplan con las expectativas del cliente con la finalidad de asegurar su aceptación en el mercado. Y esto va de la mano con las cinco fuerzas de Michael Porter, ¿sí? Que es algo que ustedes van a estudiar, ¿sí? Y se los voy a dejar como tarea. Entonces, vamos a anotarlo porque si no, se me va a ir la onda y ya no voy a saber qué les dejé. Eh, ok, entonces, ok. Entonces, bueno, las ventajas competitivas como tal, se los voy adelantando, son las características del producto o servicio que le confieren su supremacía sobre la competencia. Sin embargo, hay que analizar el ambiente interno y el ambiente externo, por lo cual nos va a permitir ofrecer un producto diferenciador, ¿sí? En el ámbito de la salud, tenemos que un hospital ofrece ciertos productos, o más bien ciertos servicios a la población, y otro hospital tiene otros. Vamos a pensar, un hospital que yo tengo aquí a 5 kilómetros, ofrece el servicio de neurocirugía, pero el que tengo a 8 o 10 kilómetros ofrece, no tiene neurocirugía, pero tiene a lo mejor dermatología. Y entonces, esos son productos diferenciadores entre los hospitales. Aunque son o forman parte de la misma institución, obviamente sabemos que a través de esto tenemos un producto que va a requerir el sistema de referencia y contrarreferencia para que pueda ser atendido en ese hospital, ¿sí? En el área de dermatología, pero en el área de neurología y neurocirugía, pues también va a requerir este sistema de referencia y contrarreferencia, ¿sí? Entonces, eso es lo que diferencia o tenemos diferencias entre los hospitales, aunque sean de la misma institución, ¿sale? Ahora sí, ¿qué es el proceso administrativo? Es el conjunto de fases o etapas sucesivas a través de las cuales se efectúa la administración. El proceso administrativo como tal, dentro de todas estas series, etapas o funciones, ¿sí? Son comprendidas dentro de todo lo que es la administración, ¿sí? Pero este conocimiento resulta esencial para aplicar un método
en principio y todas las técnicas inmersas dentro de la administración. En la administración de cualquier empresa existen dos fases de la administración. Una que es la fase estructural, en la que a partir de uno o más fines se determina la mejor forma de obtenernos. Y la otra es la operacional o dinámica, en la cual se ejecutan todas las actividades necesarias para lograr lo establecido durante el periodo de estructuración. Y entonces, lo más aceptado es que Lindahl Urbich definió estas dos fases y las contempló y las definió de la siguiente manera: la administración mecánica y la administración dinámica. Entonces separa las fases en dos. Y entonces él, al referirse sobre la mecánica administrativa, nos dice que es la parte de diseño y arquitectura de la administración en la que se establece lo que debe hacerse, mientras que durante la dinámica administrativa implanta lo establecido durante todo lo que es la mecánica. En pocas palabras, como tal, es la operatividad de toda la empresa. Entonces, como ustedes ven aquí en las etapas del proceso administrativo, se las voy a señalar. La fase mecánica o estructural, ¿sí? Lo integra la planeación y la organización. Esa es la fase o la administración mecánica. La administración dinámica, ¿sí? Lo conforma la integración, la dirección y el control, ¿ok? Entonces, ok, ya puedo ocupar el mouse. Entonces, ¿qué es la planeación? La planeación es cuando se determinan todos los escenarios futuros y el rumbo hacia donde se dirige la empresa, así como la definición de los resultados que se pretenden obtener y las estrategias para lograrlos y minimizando los riesgos. La organización consiste en el diseño y determinación de las estructuras, procesos, funciones y responsabilidades, así como el establecimiento de métodos y la aplicación de técnicas tendientes a la simplificación del trabajo. La integración es la función a través de la cual se eligen y obtienen los recursos necesarios para poner en marcha las operaciones. La dirección, esta consiste en la ejecución de todas las fases del proceso administrativo mediante la conducción y orientación de los recursos y el ejercicio de liderazgo. En el control, es la fase del proceso administrativo a través de la cual se establecen estándares para evaluar los resultados obtenidos con el objetivo de corregir desviaciones, prevenirlas y mejorar continuamente las operaciones. Dentro del control existe lo que es la evaluación, y algunos autores mencionan e integran dentro de la fase del control a la retroalimentación. Sin embargo, algunos otros autores también refieren que la retroalimentación es una fase del proceso administrativo que sigue después del control. ¿Por qué? Porque la retroalimentación es la que permite la mejora continua y la mejora de los procesos, la mejora de la calidad, etcétera, etcétera, etcétera. Algo que viene subsecuente al control y evaluación. Al evaluar, nosotros tenemos que dar puntos de mejora o puntos de correctivos que dentro de la retroalimentación pues nos va a permitir seguir siendo mejores y a su vez competitivos. Entonces,
El proceso administrativo es la metodología básica para aplicar cualquier enfoque de administración o gestión. Es decir, el hecho de que existan nuevas corrientes administrativas requiere para su implementación la aplicación del proceso administrativo forzosamente. Ajá. Entonces, dentro de la fase, déjenme ver si tengo esta lámina. Sí, aquí está. Ahorita se los comparto. Nada más que la abra. Entonces, dentro de las fases del proceso administrativo, ¿sí? Tenemos, ah, ok, tenemos que en la planeación está comprendido lo que es la determinación de la filosofía, misión, visión, valores, las estrategias, las políticas, los programas y los presupuestos. En cuanto a la organización, está específicamente lo que es la división del trabajo en la jerarquización, la departamentalización y la descripción de las funciones. Eso es lo que es la fase mecánica estructural. En cuanto a la fase dinámica u operativa, eh, la integración comprende qué vamos a integrar, pues todo lo que tenemos, con lo que contamos, recursos humanos, materiales, técnicos, financieros, etcétera. En la dirección, vamos a realizar toma de decisiones, vamos a integrar los equipos de trabajo, vamos a utilizar el liderazgo para la motivación y la comunicación. Esto es prácticamente cuando dicen que la administración es un arte, porque cuando utilizamos adecuadamente esto, esta parte de la dirección es cuando podemos lograr los objetivos. Es cuando ahí sí decimos que logramos las cosas a través de los demás en el menor tiempo y con un mejor costo, ¿sí? O en el menor de los costos, ¿sale? En el control, pues establecemos los estándares, medimos, corregimos y retroalimentamos. Les digo que prácticamente aquí la retroalimentación en algunos autores nos hablan de que la retroalimentación forma una cuarta fase del proceso administrativo en la fase dinámica. ¿Ok? Y pues vamos a entonces a empezar con lo que es la planeación. Déjenme darle un zoom. Ay, déjenme cerrar la otra ventana. Ah, y entonces también existen ciertos principios de la administración. Ustedes las van a investigar de acuerdo a la etapa en la que nos encontramos. De acuerdo a la etapa que se trate. Es decir, en la planeación tiene ciertos principios, la organización también, la integración, la dirección y el control tienen sus propios principios. Antes de irnos a lo que es la planeación, tenemos que hablar
acerca de los valores y la ética dentro de la administración. ¿Por qué? Porque la administración se rige por una serie de valores que proporcionan el sustento ético y que permite orientar la conducta del administrador durante su ejercicio. La observancia de estos valores influyen directamente en el bienestar de la sociedad. De hecho, todas las organizaciones deben de poseer un código de ética y una filosofía organizacional que oriente prácticamente todas sus funciones. Los valores éticos de la administración, pues son los sociales, los organizacionales y los económicos. Dentro de los sociales, estos son los de mayor importancia. ¿Por qué? Ok. Porque contribuyen al bienestar de la comunidad. ¿A través de qué? De la calidad del producto o servicio para satisfacer las necesidades de la sociedad. En este caso, pues todos los clientes. También aporta el mejoramiento de la situación económica de una población a través de derramas económicas, obtención de productos, de, de generar riquezas, pero obviamente también generamos empleos. Y al generar empleos, pues de la misma forma hay bienestar para la población. Por lo tanto, no solamente la empresa aporta a nivel de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, pues la administración tributaria, sino y que la administración tributaria va a tener que esos impuestos los va a distribuir a las instituciones públicas o va a ser invertido este dinero en obras, programas, proyectos que el Estado promueva, ¿sale? Entonces es un ciclo dinámico. También permite el cumplimiento de las obligaciones fiscales, ¿sí? Lo cual sostiene al gobierno. También nos da la facilidad de promoción del desarrollo a través de estos empleos, incrementamos y preservamos las riquezas naturales y culturales de la sociedad. Ahora, los valores organizacionales, como tal, su finalidad es mejorar la organización de los recursos con que cuenta cada organización, es decir, a través de impulsar la innovación, la investigación y el desarrollo tecnológicos, optimizar la coordinación de los recursos, maximizar la eficiencia en métodos, sistemas y procedimientos y proporcionar servicios y productos. En cuanto a los valores económicos, estos se orientan a la obtención de beneficios económicos, principalmente la generación de riqueza, tanto para tanto para la organización como para la sociedad. La máxima obtención de utilidades, el manejo adecuado de los recursos financieros, el desarrollo económico de la organización y a través de de promover la inversión dentro de la misma organización. ¿Vale? Ok. Entonces, vámonos ahora sí directo a lo que es la planeación. La planeación es la determinación del rumbo hacia el que se dirige la organización y los recursos que se pretenden obtener mediante el análisis del entorno y la definición de estrategias para minimizar riesgos tendientes a lograr la misión y visión de la organización con una mayor probabilidad de éxito. Y entonces decimos que a través de la planeación se plantea el rumbo hacia donde se dirige la organización. Por eso la planeación es el punto de partida del proceso administrativo. De esta forma, gran parte del éxito de cualquier empresa depende de una adecuada planeación. Mediante la planeación respondemos las siguientes preguntas: ¿qué queremos? ¿Quiénes somos? ¿Hacia dónde nos dirigimos? ¿Sí? De esta forma, con la planeación se promueve la eficiencia, se optimizan los recursos, se reducen costos y se incrementa la productividad al establecer claramente los resultados por alcanzar. Algunas de las ventajas de la planeación como tal son las siguientes. Uno, define el rumbo de la organización de tal forma que todos los esfuerzos y recursos se dirijan hacia su consecución. Dos, establece alternativas para hacer frente a las contingencias que se pueden presentar en el futuro. Tres, reduce al mínimo las amenazas, se aprovechan las oportunidades del entorno y las debilidades se convierten en fortalezas.
Y cuatro, establece la base para efectuar el control. ¿Qué tipos de planeación tenemos? De acuerdo con el nivel jerárquico en el que nos desempeñemos, ¿sí? La, el tipo de planeación va a ser diferente, con el ámbito de que en la organización y con se pueda comprender esto, tenemos lo siguiente. La planeación estratégica, esta se realiza en los altos niveles de la organización, se refiere a la planeación general. Generalmente es a mediano y largo plazo y a partir de esta se elaboran todos los planes de los distintos niveles de la empresa. La táctica o funcional, esta comprende los planes que se elaboran en cada una de las áreas de la empresa con la finalidad de lograr el plan estratégico. Y tres, la operativa. Esta se diseña de acuerdo con los planes tácticos y como su nombre lo indica, se realiza en los niveles operativos. Entonces, la planeación estratégica no la hace el director del hospital, la hace la alta gerencia. En este caso, estamos hablando Secretaría de Salud, coordinador de salud, coordinador de recursos, bueno, más bien coordinador de salud, coordinador de hospitales de primer nivel, bueno, de hospitales de segundo y tercer nivel, coordinador de unidades de salud de primer nivel, etcétera, ¿sí? Esto lo hace ya a nivel general, en nivel central, ¿sí? En el caso de lo de OPD Servicios de Salud Jalisco, pues prácticamente toda la estructura central es la que realiza toda la planeación estratégica, alineado con los programas, el programa sectorial de salud, los programas de acción específico, y esto nos va a permitir el despliegue de acciones puntuales para que nosotros en los hospitales podamos desplegar nuestras propias estrategias. El director del hospital realiza una planeación estratégica enfocada directamente a la alineación de todos esos, de esa planeación estratégica a nivel central para poder adaptar todas esas acciones y estrategias que ya se definieron en la alta gerencia aplicadas directamente al hospital. Ahora, la táctica o funcional, esta comprende los planes, ¿sí? Como tal, que se elaboran en cada una de las áreas. Ahora, hablando directamente, son los jefes del servicio. Los jefes de servicio, la jefa de enfermeras e inclusive también las supervisoras aportan cierto conocimiento a la planeación táctica, ¿sí? Pero todo va alineado. Entonces, se va alineando la planeación, ¿ok? Y la planeación operativa la hacen ustedes, ¿sí? Que son todos los planes tácticos, o sea, esta se diseña de acuerdo a lo que estableció la jefa de enfermeras y las supervisoras para que ustedes ejecuten, pero a nivel operativo. Ustedes son dueños de procesos, ustedes saben dónde están las desventajas, las ventajas, o sea, ustedes conocen todo. Y entonces, ustedes hacen cierto tipo de planeación, pero es la planeación diaria de todo lo que se tiene que hacer. Ajá. Entonces, ¿ustedes participan en la planeación táctica? Sí, siempre y cuando los incluyan los supervisores, si no, pues obviamente no. De ahí se deriva un plan estratégico. El plan estratégico también se conoce como plan maestro o plan de negocios. En él se plasman los elementos del proceso de de la planeación. ¿Cuáles son los elementos de un plan estratégico? Ajá, que es, ahora sí, la filosofía como tal, son el conjunto de valores, prácticas y creencias que son la razón de ser de la organización y representan su compromiso ante la sociedad. La filosofía organizacional es imprescindible para darle sentido y finalidad a todas las acciones de la empresa. La misión. La misión de una empresa es su razón de ser. Este es el propósito motivo por el cual existe. Y esta es de forma permanente y nunca es cambiante. La única manera en la que puede cambiar la misión es que haya o exista una fusión de dos empresas
de las cuales se va a crear una, una sola, con diferentes, eh, vamos a pensar que se fusiona una empresa de, ¿qué les gusta? Un ejemplo, ya, Sabritas, sí, con cuando Sabritas, que todavía no formaba parte de Grupo Bimbo, sí, este, y con Bimbo, ¿no? Entonces, obviamente se fusionan y entonces la misión, pues, de Bimbo, pues, ha cambiado porque prácticamente Sabritas, pues, bueno, eh, es más, Barcel forma parte también de Grupo Bimbo. Entonces, la misión tenía que cambiar y cambió, ¿sí? Esa es la única forma. ¿Por qué? Porque Bimbo ofrecía ciertos productos. Al momento de que Bimbo absorbe Sabritas y absorbe Barcel y absorbe Wonder, entonces obviamente la misión tuvo que cambiar. ¿Ok? Bueno, esa es la única forma en la que una misión puede cambiar o que haya una transformación dentro de la empresa muy radical. La visión como tal, pues es el enunciado del estado deseado en el futuro para la organización. Esta provee dirección y forja el futuro de la empresa, estimulando acciones concretas en el presente. Los objetivos estratégicos son los resultados específicos que se desean alcanzar. Estos son medibles y cuantificables a un tiempo para lograr la misión. Las políticas se refiere a los lineamientos generales que deben observarse en la toma de decisiones. Estas son las guías para orientar la acción. Las estrategias son los cursos de acción que muestran la dirección y el empleo general de los recursos para lograr los objetivos. Los programas, en ellos se detallan como tal el conjunto de actividades, los responsables y los tiempos necesarios para llevar a cabo las estrategias. Y los presupuestos. Estos son indispensables para planear, ya que a través de esto se proyectan en forma cuantificada los recursos que requiere la organización para cumplir con sus objetivos. Su principal finalidad consiste en determinar la mejor forma de utilización y asignación de los recursos, a la vez que permite colaborar, más bien, sí, colaborar en las actividades y controlarlas en términos financieros. ¿Ok? Bueno, ahora, dentro de la filosofía organizacional, para formular la filosofía, primero debemos de preguntarnos qué temas, qué valores y prioridades filosóficas son importantes para el futuro de la organización. Y por lo tanto, una filosofía comprende el credo, que es el conjunto de valores postulados o creencias que orientan la conducta de los integrantes de la empresa. Los valores. Estas son pautas de conducta o principios que orientan la conducta de los individuos en la empresa. Los valores deben de compartirse y practicarse por todos los miembros de la empresa. Sin embargo, ¿cuántos de ustedes conocen sus valores organizacionales? Muy pocos. El otro eh, es el compromiso, ¿sí? El compromiso es la responsabilidad de la empresa ante la sociedad, ¿sí? Y entonces les voy a dar el ejemplo de una filosofía organizacional, por ejemplo, de Grupo Bimbo. Es nuestros principios y valores son los que nos dan la personalidad, la forma de ser, los valores solo se entienden en conjunto como un complemento integral. En el centro de todos, como principio fundamental, está la persona, origen y fin de nuestra acción. Y entonces, esta es la filosofía organizacional. Va inmerso todo. Ajá. Dentro de los valores, pues, por ejemplo, ellos tienen efectividad, trabajo en equipo, confianza, calidad. Sin embargo, por mencionar unos, sin embargo, cada uno de estos valores de esta filosofía organizacional deben de ser adecuadamente definidos. Ajá. ¿Por qué? Porque vamos a pensar que tenemos trabajo en equipo.
Ah, bueno, pues el trabajo en equipo ya lo define, ¿no? Pero dentro de la organización, ¿qué es? ¿Sí? ¿Qué nos define como trabajo en equipo? Ah, entonces somos ágiles, activos, entusiastas, con los tenis puestos o con la camiseta puesta. Eh, tenemos la capacidad de compartir y aprender de todos. Ah, ok, ya definieron. No es una definición de la Real Academia de la Lengua Española, no, es la definición que comprende como tal cómo nos vamos a conducir, qué somos dentro del, como trabajadores o empleados, qué hacemos, cómo lo hacemos. Sí, ok. Entonces, ya al tener nuestra filosofía, pues vamos a ver la definición de la misión y la visión. Las tres preguntas básicas para poder definir una misión es quiénes somos, a qué nos dedicamos y cuál es nuestro valor agregado y o ventaja competitiva. Y entonces esta amplía el propósito de la empresa y la descripción del negocio o giro al que se dedica como tal, ¿sí? También para formular la misión debemos de responder las preguntas siguientes. ¿Para qué y por qué existe la empresa? ¿Cuál es su propósito? ¿A quién sirve? ¿A qué se dedica la organización? ¿En qué negocios está? ¿Cuál es el valor agregado? ¿Cuáles son o deberían ser los productos principales, presentes y futuros? ¿Cuál es la ventaja competitiva? Y entonces, ¿cuáles son los requisitos que debe de cumplir que se deben de cumplir para formular una misión? Es que debe ser amplia. Esto es dentro de una línea con expansión, pero lo suficientemente específica y bien definida para que sea fácil de entender y lograr. Debe ser motivadora, inspiradora y alcanzable, permanente. Debe estar orientada a inspirar a la empresa durante todo su ciclo de vida y congruente, que debe ser consistente con lo que se hace y desea. Ahora, la visión debe de reunir las siguientes características. Esta debe de ser breve, fácil de captar y recordar y debe ser inspiradora. ¿Por qué? Porque es el enunciado del estado deseado en el futuro para la organización al proveer dirección y estimular acciones concretas para lograrla. Y asimismo, pues la visión fija el rumbo de la institución, plantea retos, sirve como punto de consenso, estimula la creatividad y coordina esfuerzos. Para formularla debemos de responder las siguientes preguntas. ¿Qué se nota como clave para el futuro? ¿Qué contribución única se debe de hacer en el futuro? ¿Cuál es la oportunidad de crecimiento? ¿En qué negocios no deberíamos de estar? ¿Quiénes son o deberían ser nuestros clientes? ¿Cuáles son o deberían ser nuestras divisiones? ¿Qué es probable que cambie en nuestra organización dentro de 3 o 5 años? ¿Por qué? Porque una visión es dinámica, ¿sí? Y ya vamos por acá. ¿Por qué? Porque la situación de una empresa va a cambiar conforme va pasando el tiempo. Ese es un hecho, ¿sí? Ya que tenemos nuestra visión, algo que es que siempre les comento es que la visión, si bien lo mencioné hace rato, debe de ser planteada en un plazo de cumplimiento, 3, 5, 10 años, ¿sí? No puede ser más. ¿Por qué? Porque obviamente no sabemos qué nos depara en 10 años, pero sí de 3 o 5. En 3 o 5 debe de ser replanteada la visión. Si nosotros ya cumplimos en 3, tenemos que replantear la visión a otra visión. Ahora ya cumplimos esta visión, ¿cómo nos vemos en el futuro nuevamente? Y entonces, ¿qué es lo que pasa con las instituciones de salud? Que realmente no definen una visión a cumplimiento, una fecha de cumplimiento. ¿Por qué? Porque no tienen, ¿sí? Forma de cumplirla.
¿De qué manera? ¿Cuáles son los factores que inciden a que no haya una visión con un plazo a cumplir? Van, vienen administraciones, quitan, ponen programas y por lo tanto no hay continuidad. De la misma manera, entonces, aunque tenemos una visión definida, realmente, ¿cuándo la vamos a cumplir? Y una de las misiones normalmente que todas las misiones, cumplir, satisfacer las necesidades de la población, sí, pero las necesidades de la población son un montón, ¿sí? Si podemos decir, bueno, vamos a disminuir la incidencia y prevalencia de enfermedades cardiovasculares, ¿no? Vamos a pensar que somos un hospital de cardiología. Bueno, pues mi visión es, yo veo al hospital fulanito de tal como un hospital líder, ¿sí? Para el año 2030, el cual haya disminuido, ¿sí? El impacto de de enfermedades, ¿sí? O más bien de complicaciones cardiovasculares en los pacientes, ¿sí? Ok, perfecto, ¿sí? O nosotros vamos a ser un hospital líder en la atención a enfermedades cardiovasculares, vamos a ser un marco referente. Perfecto, ¿sí? Pero para el año 2030, entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer para yo ser un hospital líder en la atención de enfermedades cardiovasculares? Sabemos que si este es mi objetivo, bueno, tenemos el Instituto Jalisciense de Cancerología. Ok, ¿cuál es la misión, cuál es la visión del instituto? Yo no lo sé. O sea, sé que allá existe el Instituto Jalisciense de Cancerología. Sin embargo, pues va casi enfocado porque es un hospital, es una institución, un instituto, ¿no? Sí, que se encarga de exclusivamente especialidades, bueno, más bien de cáncer, ¿no? Atención de pacientes con cáncer. ¿Cuál es la visión? ¿Qué fecha de cumplimiento? ¿Ya se logró o no se logró? No lo sabemos. Y eso es el problema, que nunca lo vamos a saber. Ahora, para la determinación de los objetivos, ya una vez que determinamos y que se estableció la filosofía, la misión y la visión, se determinan estos objetivos, ¿sí? Que estos, pues prácticamente nos van a indicar los resultados o fines que la empresa desea lograr en un tiempo determinado. Por lo tanto, los objetivos deben reunir las siguientes características. Deben establecerse a un tiempo específico, deben determinarse cuantitativamente y su redacción debe ser en verbo en infinitivo. Un ejemplo de un objetivo correctamente definido es, vamos a pensar, un hospital privado que tiene el objetivo de lograr una utilidad neta de 15 millones de pesos durante los próximos 2 años, ¿sí? Y entonces ahí voy a definir, ya tengo definido el objetivo, pero también la forma no estoy definiendo la forma, pero sí por lo menos ya me estoy dando una idea de que en cada 6 meses debo de tener por lo menos 500,000 pesos de utilidades. No, perdón, los 15 millones los voy a determinar o vamos a hacer la cuenta, ¿no? O sea, yo ya tengo aquí en los 2 años los 15 millones de pesos entre los 48 meses. Entre 2 años debo de tener 7,500,000 pesos. Y cada 6 meses debo de tener 3,750,000 pesos. Y entonces ya estoy definiendo inclusive hasta las metas, ¿sí? A lograr. Por eso es importante que el objetivo, pero este objetivo no es un objetivo gerencial, es un objetivo organizacional, ¿ok? Ahora, el diseño de estrategias. Las estrategias son alternativas o cursos de acción que se muestran
pues como tal, como los medios y los recursos que deben de emplearse para lograr los objetivos. A través de estas estrategias se plantea el cómo lograr específicamente y de la mejor manera los objetivos. Por ello es que existen tantas estrategias como objetivos se planteen en una organización. A manera de ejemplo, para el objetivo de, vamos a pensar, incrementar a las ventas a $1 millón anuales, se podría plantear las siguientes estrategias de mercadotecnia. No sé, diseñar una campaña publicitaria de radio y televisión durante los meses, durante todos los meses del año, ¿sí? En la radio vamos a transmitir un comercial con jingle de la marca en las tres principales estaciones de radio y en los cuatro programas de mayor rating con una frecuencia de 6 cápsulas por programa y 30 segundos de duración del mensaje. En la televisión, vamos a incluir dos comerciales diarios de 30 segundos durante el programa de mayor audiencia por 3 meses a fin de lograr la penetración en el mercado. Obviamente, pues en el plan táctico deben de incluirse y detallarse todas las estrategias de difusión y con la finalidad de que se pueda elaborar el programa y calcular el presupuesto correspondiente. Ajá, porque así nada más lo estamos dando de forma general, pero ya de forma específica, en el plan se debe de decir, bueno, la audiencia debe ser juvenil, ¿sí? Vamos a hacerlo en este canal, vamos a hacer este convenio, etcétera, etcétera. Entonces, ahí se tiene que plantear todo, ¿ok? Al diseñar una estrategia es conveniente recordar que cada decisión implica un riesgo, por lo que las estrategias deben de evaluarse cuidadosamente. Para cada objetivo deben establecerse las estrategias correspondientes. Obviamente, los errores son inevitables cuando se permite que personas con poca capacidad en la administración o experiencia o con escasa visión tomen decisiones y participen en el proceso. Por eso es importante que esto se tome, pues, no a la ligera, sino realmente los que, o así que dicen, los que saben, saben. Ujú. Entonces, también las decisiones deben basarse en un proceso lógico, en datos estadísticos y numéricos, y preferentemente utilizar alguna técnica cualitativa o cuantitativa. La participación y el compromiso de los directivos en la implementación de las estrategias es indispensable para que los miembros de la organización confíen y acepten el plan. Es decir, eh, un ejemplo, cuando les dice, dile a fulanito, es más, nosotros como alta gerencia o más bien el director, ¿no? Yo ya estoy tomando mis decisiones, este, tengo mi plan de trabajo, pero no estoy inmerso y no le doy un seguimiento, sino meramente diríamos que somos directivos de escritorio y los directivos de escritorio fracasan. Es a lo que quiero dar a entender, ¿sí? Un directivo de escritorio no conoce completamente la organización, tiene que inmiscuirse, ¿sí? Realmente. Y se los puedo decir que funciona, sí. Cuando en algún momento fui director de un hospital privado, prácticamente no estaba en el escritorio. Yo estaba a veces hasta en la consulta viendo a los médicos cómo estaban haciendo su trabajo, a las enfermeras, a los de rayos X, a los de laboratorio, y les sorprendía. Y obviamente eso me permitió tener un panorama y poder tomar decisiones. Entonces, obviamente, cuando yo ya tomo decisiones y hablo acerca de que estoy participando, esa es la forma de participar, ¿sí? Obviamente sabemos que hay cosas que podemos delegar, ¿sí? Y que para eso tenemos jefes de servicio. Sin embargo, o en este caso vamos a hablar de enfermería. La jefa de enfermeras no puede solamente ser de escritorio y estar confiada a sus supervisores o a sus supervisoras, sino tiene también que
participar. En la forma en la que ella esté participando va a tomar una mejor toma de decisiones y va entonces a diseñar estrategias correctas, congruentes y coherentes. ¿Sí? Y entonces, eso va a permitir generar y abrir confianza con todos y cada uno de los enfermeros. Las supervisoras se van a sentir, eh, pues, que se sienten incluidos, que están participando de la mano con el jefe o la jefa, ¿sí? Y eso va a generar un ambiente de confianza entre todos los participantes. Y entonces, cuando implementemos alguna estrategia, obviamente va a ser adecuadamente aceptado por parte del personal operativo. Eso era lo que a mí me pasaba en ese hospital, porque a mí me veían y no solamente me veían atrás del escritorio, sino había momentos en los que también me encontraba atrás del escritorio y tenía que estarlo forzosamente, pero cuando podía, vámonos a ver qué están haciendo allá, ¿sí? Y entonces, pues prácticamente o lamentablemente, pues todo se cuadraba, ¿no? Y decían, bueno, es que ahí está el director, ¿no? Ahí viene, y pues todos trabajando, ¿no? Pero al final, pues yo lo que les decía, o sea, yo nada más vengo a ver cómo están, qué necesitan, en qué podemos mejorar. Y entonces, al abrir ese tipo de confianza, pues se abren las oportunidades y las posibilidades de generar buenos programas de trabajo, buenas estrategias, ¿sí? Ganarse a la gente también es bueno. Lamentablemente no todos que tienen esta filosofía. Esto te lo va dando el tiempo. También, pues bueno, las estrategias directamente tienen que estar relacionadas con una misión, una visión y objetivos. Ajá. Y que deben de facilitar la creación de ventajas competitivas. Ahora, cuando estamos estableciendo políticas, estos son lineamientos que auxilian al logro de objetivos y facilitan la toma de decisiones. La, la diferencia que existe entre una política y una regla es que las reglas son mandatos precisos que deben acatarse, mientras las políticas son flexibles. Por ejemplo, una regla: los empleados del mostrador deben de ser del sexo masculino. Una política: los edecanes serán mayores de 25 años. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Que las reglas son rígidas y determinan lineamientos muy precisos que deben cumplirse. Su no cumplimiento se sanciona. Tanto las políticas como las reglas determinan un esquema de conducta que debe seguir el personal. Para que una política sea operante y cumpla su finalidad, debe de, uno, establecerse por escrito y redactarse claramente y con precisión. Dos, difundirse en los niveles en donde se vaya a aplicar. Tres, actualizarse periódicamente. Y cuatro, servir de sustento a la filosofía, misión y visión organizacional y ser flexible. Ahora, ¿qué es un programa? Un programa es el documento en el que se plasman el tiempo requerido y la secuencia de actividades específicas que habrán de realizarse para alcanzar los objetivos, así como los responsables de los mismos. Un programa establece la secuencia de las actividades. Las técnicas que se pueden utilizar para elaborar un programa son múltiples, ¿sí? Por ejemplo, el método PERT, el CPM, que el PERT es Program Evaluation Review Technique, y el CPM es el Critical Path Method, ¿sí? Conocido como el método de ruta crítica. Ajá. Estos son los más aconsejables. El éxito de un programa es directamente proporcional a la habilidad de jerarquizar las actividades de acuerdo con su grado de importancia, a la determinación de las fechas de iniciación y terminación de cada actividad. Para la elaboración de un programa hay que tener en cuenta los siguientes lineamientos: ordenar en una secuencia cronológica las actividades, interrelacionar las actividades y asignar a cada actividad la unidad de tiempo de su duración, así como los recursos necesarios. Cuando hablo de interrelacionar las actividades, es determinar qué actividad debe de realizarse antes de otra, cuáles actividades pueden efectuarse simultáneamente y qué actividades deben llevarse a cabo. También
designar los responsables y en la formulación del programa deben de participar tanto el responsable del programa como aquellos que intervendrán en la ejecución. Por eso es importante incluir todo el personal operativo, todo, ¿sí? Desde el director debe de incluir a sus jefes de servicio, ¿sí? Los jefes de servicio deben de incluir a sus supervisores, en el caso de jefe de enfermeros o jefa de enfermeras, debe de incluir a sus supervisores y al personal operativo. Ese es lo que le da el éxito, ¿sí? ¿Por qué? Porque prácticamente tendrían un programa integral. Ahora, al hablar de los presupuestos, pues como tal, ¿un presupuesto qué es? Es un documento en el que se determina por anticipado en términos cuantitativos, ya sean monetarios y o no monetarios, el origen y la asignación de los recursos para un periodo específico. Estos presupuestos implican la estimación de capital, de los costos, de los ingresos o de las unidades o productos requeridos para lograr los objetivos. Los presupuestos se calculan de acuerdo con los pronósticos y datos numéricos de los resultados obtenidos con anterioridad en la empresa. En su elaboración deben de participar los responsables de las áreas funcionales, los departamentos y las secciones involucradas. Un sistema presupuestal integral debe incluir presupuestos de operación que abarcan presupuestos de ventas, producción, compras, mano de obra y gastos diversos, presupuestos de capital que comprenden los presupuestos de inversiones capitalizables que realiza la empresa y de activos fijos tales como maquinaria y equipo, edificios y construcciones, mobiliario, mantenimiento, el presupuesto financiero que incluye balance, estados de resultados de origen y de aplicación de recursos y de flujo de caja. Ahora, ¿qué herramientas son las que se necesitan para planeación? Aquí hay de dos tipos, cuantitativas y cualitativas, ¿sí? Las cualitativas se utilizan cuando se aplican métodos matemáticos o estadísticos y cuantitativas cuando se aplican métodos no matemáticos como el criterio o la experiencia, y o la experiencia inclusive. ¿Sí? Las herramientas de planeación pueden ser generales cuando apoyan la planeación y la toma de decisiones a nivel general o corporativo, y funcionales o específicas cuando utilizan cada área en la organización. Y entonces tenemos diferentes tipos de técnicas cuantitativas. Ustedes van a investigar cuáles son las técnicas cuantitativas y cualitativas de la planeación. ¿Sí? Ok. Bueno. Principalmente tenemos tres, pero bueno, pues necesito que ustedes investiguen más a fondo, ¿sí? Ahí sí no estoy hablando ya de una investigación documental, ¿sí? O sea, meramente sí van a investigar, pero no me van a poner toda la metodología de una investigación documental, sino específicamente lo que les estoy pidiendo, ¿sí? ¿Cuáles son las técnicas cualitativas y cuantitativas de la planeación? ¿En qué consiste cada una? Tan, tan, ¿sí? Como tal, pues tenemos varias. La principal, y creo que todos la han escuchado, es el FODA, ¿sí? Y el análisis FODA, pues consiste en detectar fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas que pueden afectar el logro de los planes, ¿sí? Una técnica de planeación cuantitativa es la gráfica de Gantt. Ajá. Pues obviamente todos creo que la conocemos. En esta se anota, es una gráfica en la que se anotan las actividades y los responsables y mediante una barra o línea se señalan las fechas de inicio y terminación de cada actividad. Tan, tan. ¿Sí? Ok. Planeación. Ya terminamos la planeación. Ok, a ver, vamos a ver. De una vez, porque si no, no me va a dar tiempo.
Todavía tenemos que ver, es planeación, organización, integración, dirección, control. Esta es su segunda clase y la tercera, no, sí. Ok, entonces vamos a ver lo que es la organización. Voy a dejar de compartir pantalla. Digo, lamentablemente son 5 clases. ¿Por qué? Porque esto se ve en un trimestre, ¿sí? Esa es la desventaja de ustedes. Entonces, prácticamente, pues tenemos que irnos a marchas forzadas, porque tenemos que ver prácticamente todo esto, ¿sí? Vámonos con la organización. Ok, la organización consiste en el diseño y determinación de las estructuras, procesos, sistemas, métodos y procedimientos tendientes a la simplificación y optimización del trabajo. La importancia de la organización es que el propósito de la organización es simplificar el trabajo y coordinar y optimizar funciones y recursos. En otras palabras, lograr que el funcionamiento de la empresa resulte sencillo y que los procesos sean fluidos para quienes trabajan en ella, así como para la atención y satisfacción de los clientes. En esta etapa se definen las áreas funcionales, las estructuras, los procesos, sistemas y jerarquías para lograr los objetivos de la empresa, así como los sistemas y procedimientos para efectuar el trabajo. La organización implica múltiples ventajas que fundamentan la importancia de desempeñar las actividades eficientemente con un mínimo de esfuerzo. Es decir, que reduce los costos, incrementa la productividad, reduce o elimina la duplicidad y establece la arquitectura de la empresa y simplifica el trabajo. Dentro del proceso de organización, este se divide en 2 etapas: división del trabajo y coordinación. La división del trabajo consiste en la delimitación de las funciones con el fin de realizar las actividades con mayor precisión, eficiencia y especialización para simplificar los procesos y el trabajo. Y entonces la división del trabajo tiene diversas etapas, que es: uno, describir los procesos. Este es el primer paso para llevar a cabo la organización. Es la descripción de los procesos básicos, macroprocesos o funciones principales que se desempeñan en la organización, ya que, como se los comenté, un proceso es la secuencia de etapas para realizar una actividad. Dos, debemos de definir las funciones más importantes. Tres, clasificar y agrupar las funciones de acuerdo con los macroprocesos. Cuatro, establecer líneas de comunicación e interrelación. Y cinco, definir los microprocesos, ya que una vez que se han definido los macroprocesos, se procede a organizar los procesos de los departamentos o áreas de la empresa, ¿sí? Que es lo que nos va a dar prácticamente todas las actividades y es lo que termina como producto final sus manuales de procedimientos. Ahí es donde se define toda la división del trabajo. Ahora, tenemos que dentro de la división del trabajo está la jerarquización, que esta implica la definición de la estructura de la empresa, estableciendo los centros de autoridad y la comunicación, y estas que se relacionen entre sí con precisión. Es decir, los niveles jerárquicos deben de ser los mínimos e indispensables y se debe de propiciar la creación de organizaciones planas, es decir, con los mínimos niveles jerárquicos. Y también definir claramente el tipo de autoridad, ya sea lineal, funcional o staff, de cada nivel. Dentro de esto, de la jerarquización, viene la departamentalización,
que esta se logra mediante una división orgánica que permite a la empresa diseñar con eficiencia sus diversas actividades. Al realizar la departamentalización es conveniente seguir esta secuencia. Uno, definir los procesos. Dos, listar todas las funciones. Tres, clasificarlas de acuerdo con su similitud. Cuatro, ordenarlas en relación con su jerarquía. Cinco, asignar actividades a cada una de las áreas agrupadas en los departamentos o áreas funcionales. Seis, especificar las relaciones de autoridad y responsabilidad entre las funciones y los puestos. Y siete, establecer las líneas de comunicación e interrelación entre los departamentos. Obviamente el tamaño, la existencia y el tipo de organización de un área deberían de relacionarse con el tamaño y las necesidades específicas de la empresa. Cuando hablamos de la descripción de actividades, que forma parte de la división del trabajo, es cuando ya se han definido los niveles jerárquicos y los departamentos de la empresa, se requiere definir con toda claridad las labores y actividades que habrán de desarrollarse en cada una de las unidades de trabajo o puestos de los distintos departamentos o áreas de la organización. En esta etapa de la división del trabajo consiste en determinar y clasificar todos los factores y actividades necesarios para llevar a cabo de la mejor manera un trabajo. La descripción de funciones se realiza primordialmente a través de las técnicas de análisis de puestos y de la carta de distribución del trabajo o cuadro de distribución de actividades. Ahora, dentro de de las estructuras de la organización, ¿sí? Esto va a depender de las características y requerimientos de cada empresa. Esto es posible utilizar diversos modelos de organización aplicables a la estructuración de departamentos o áreas. Principalmente la más usual es la funcional, ¿sí? Que esta consiste en agrupar las actividades análogas según su función primordial para lograr la especialización y con ello una mayor eficiencia del personal. Como tal, pues esta es la más frecuente, como les digo. La siguiente es la organización por productos. Esta organización es recomendable en empresas que se dedican a la fabricación de diversas líneas de productos. La departamentalización se hace con base en un producto o grupo de productos entre sí. Por ejemplo, algo que a lo mejor para que me entiendan más, ¿sí? La estructura de una organización es, si ustedes lo ven de forma gráfica, es el organigrama, ¿sí? Esa es la estructura de la organización, ¿ok? Entonces, ustedes van a ver que una organización se puede dividir, ajá. En el área funcional, por ejemplo, tenemos que la dirección médica se divide en dos o en tres inclusive, ¿no? O en dos. La subdirección médica, la subdirección administrativa. Tenemos abajo de la dirección médica, tenemos los jefes de servicio y enfermería y el área de enseñanza, ¿no? Por ejemplo. Y de la subdirección administrativa tenemos finanzas, recursos humanos y mantenimiento, por decir así, ¿no? O servicios generales. Entonces, esa es la organización funcional. Cuando hablamos de una organización por producto, por ejemplo, tenemos a una empresa, una que se dedica a realizar productos, ¿sí? Entonces, tenemos a la gerencia de la planta, pero tenemos a la división de los aceites, a la división de las pastas y a la división de las galletas, ¿sí? Así, o sea, Nestlé, por ejemplo, ¿no? Tenemos el área, la división de café y la división de chocolate, ¿no? O más bien no, Nestlé de cereales, división de café, división de azúcar, perdón, de chocolate, etcétera. Sí, así es como se divide. O Gamesa inclusive, ¿no? Gamesa, Sabritas, Bimbo.
También tenemos la organización geográfica. Esta en general se utiliza cuando las áreas de la organización realizan actividades en sectores alejados físicamente o cuando el tramo de operaciones de personal es muy extenso y está disperso en áreas grandes y diferentes. Esta se utiliza sobre todo en área de ventas. Por ejemplo, tenemos a Walmart, ¿no? División Latinoamérica, México, Centroamérica y Brasil, por decir así, ¿no? Eh, una organización por clientes. Esta consiste en establecer departamentos cuyo objetivo es servir a los distintos compradores o clientes. Por lo general, se aplica en empresas comerciales, principalmente en tiendas de autoservicio o almacenes departamentales. Por ejemplo, Liverpool, Sears, Suburbia, ¿no? Suburbia, un ejemplo. Eh, tenemos el área de caballeros, junior, dama, niños, ¿no? También tenemos la organización por procesos o equipo. Esto, bueno, podemos decir que al fabricar un producto, cuando el proceso o equipo es fundamental en la organización, se crean departamentos enfocados a procesos o equipos, ¿sí? Sobre todo si reportan ventajas económicas de eficiencia y de ahorro de tiempo, ya sea por la capacidad de equipo, manejo especial del mismo o porque el proceso así lo requiera. Por ejemplo, en el caso de una empresa, pues un área de corte de un departamento, por ejemplo, una maquiladora, ¿sí? Y la de máquinas de coser en otro, puede ser un ejemplo de departamentalización por equipos, ¿no? ¿Sí? Entonces, por ejemplo, tenemos el área de producción y tenemos el área de la cortadora de plasma, el de control numérico, el de proyector de perfiles y la pulidora, ¿no? En la organización por procesos, pues realmente tenemos como tal, un ejemplo podría ser el proceso de moldeo en una empresa, ¿no? En alguna manufacturera, normalmente es de donde se ocupan, ¿sí? Una, por ejemplo, eh, la de cortes, la de ensamblaje y la de acabados, ¿sí? Y pues bueno, hay muchas otras formas de organización, pero esto ya va a depender al traje a la medida de la organización. Ahora, ya cuando llegamos a lo que es la coordinación, este es el proceso de coordinar y armonizar las actividades para realizarlas con oportunidad y calidad requeridas. Es indispensable que la división del trabajo se sustente en la coordinación, la cual consiste en lograr la unidad de esfuerzos de forma tal que las funciones y los resultados se desarrollen sin duplicidades, tiempos ociosos y fugas de responsabilidad. La importancia de la coordinación puede ejemplificarse de una manera sencilla con la organización de un equipo de remo. Por ejemplo, eh, un equipo de remo pues necesita tener coordinación. De nada servirá contar con magníficos remeros especialistas y haberles asignado su posición si no existe una sincronización, armonía y comunicación y coordinación entre los integrantes durante una competencia, ¿sí? Obviamente, por más hábiles que sean los deportistas, pues sus esfuerzos se nulificarán si no existe una coordinación. Es decir, la eficacia de cualquier sistema de organización está en relación directa con la coordinación, misma que se obtiene a través del establecimiento de líneas de comunicación y autoridad fluidas. Ahora, los modelos de organización. Esta se refiere a los distintos tipos, sistemas o modelos de estructuras organizacionales que se pueden implantar en una empresa. La determinación de la clase de organización o estructura más adecuada depende de factores tales como el giro, la magnitud, las características, los recursos, los objetivos, los tipos y el volumen de producción de la empresa. Los tipos de estructuras más comunes son, como tal, la lineal o militar. Esta se caracteriza porque la autoridad se concentra en una sola persona que toma todas las decisiones y tiene la responsabilidad básica de mando.
El superior asigna y distribuye el trabajo a los subalternos, quienes a su vez reportan en un solo jefe y se le conoce como organización lineal o militar. ¿Sí? ¿Por qué? Porque se originó en instituciones militares, ¿sí? Ya que la autoridad y la responsabilidad se transmiten íntegramente por una sola línea. ¿Sí se van dando cuenta cómo va relacionado lo anterior con esto? ¿Por qué? Porque tanto la departamentalización como la organización va de la mano a través de cómo va a fluir la comunicación, ¿sí? De arriba hacia, sí, de arriba hacia abajo, ¿sí? De forma descendente, cuáles son las líneas de mando, ¿ok? Y cómo van a fluir, y cuál es la estructura organizacional, o sea, realmente es eso, ¿sí? Ok, tenemos la otra modelo de organización que es la lineofuncional. Esta es la que comúnmente se usa por ser la más práctica. Esta se basa en agrupar funciones de acuerdo con las áreas principales de la empresa. Las más comunes como tal, pues mercadotecnia, recursos humanos, finanzas, producción, sistemas, etcétera. ¿Sí? Ahora, la organización tipo staff, este tipo de estructura surge de la necesidad de las empresas de contar con ayuda de especialistas en el manejo de conocimientos, estos capaces de proporcionar información experta y asesoría a los departamentos de línea. Este es aconsejable en empresas medianas o grandes. ¿Cómo se va a definir este asesor? En un organigrama a través de una línea punteada, ¿ok? El staff carece de autoridad y línea o poder para imponer decisiones. Solamente la autoridad se representa por líneas, la autoridad se representa como tal a través de una línea continua. Ajá. La autoridad en staff, la organización por staff, vamos a pensar, el director general necesita asesores, un asesor financiero, un asesor, no sé, jurídico, ¿sí? O algún asesor corporativo, por decirlo así, y estamos hablando de empresas muy grandes, ¿sí? Donde pues obviamente son asesores, pero ellos no toman decisiones, ellos no pueden dar autoridad, no tienen autoridad sobre el resto del personal. ¿Por qué? Porque solamente son asesores, ¿va? Otro tipo de organización es el de comités o este modelo de organizaciones a través de comités, si ustedes lo tienen en sus hospitales, ¿sí? Y aquí hay diferentes tipos de comités. Dentro de los comités, bueno, consiste como tal, este tipo de organización, en asignar funciones o proyectos a un grupo de personas de la empresa que se reúnen y se comprometen para discutir y decidir en común los asuntos que les encomiendan. Por eso les digo, ustedes tienen comités. Obviamente los comités más usuales son los directivos, los ejecutivos, los de vigilancia y los consultivos. Los directivos están integrados por los accionistas o la alta dirección de una empresa que se encargan de los asuntos estratégicos. El comité ejecutivo es nombrado por el comité directivo para que ejecute los acuerdos. El comité de vigilancia es personal de confianza que se encarga de supervisar las labores de los empleados de la empresa, y el consultivo, que está formado por especialistas que por sus conocimientos o estudios emiten dictámenes sobre diversos asuntos. Tenemos también la organización multidivisional, que este tipo de estructura es propia de las grandes empresas, ya que por la magnitud de sus operaciones y para lograr una mayor eficiencia, la organización se subdivide en unidades con base en productos, servicios, áreas geográficas o procesos. El holding, tenemos que con el crecimiento de las grandes empresas, pues aparece esto. En su forma más amplia, una compañía holding es una sociedad que está constituida por diversas empresas de giros diferentes con funciones y administración independientes. Esta puede ser también una empresa de la que dependen unidades de negocio autónomas que forman parte de la empresa matriz, en la cual, sin embargo, cada unidad de negocio funciona independientemente y mantiene los nombres originales de sus empresas, su identidad y sus propias estructuras.
¿ok? Por ejemplo, esto es más que nada en empresas o corporativos. Grupo Bimbo, tenemos que es el corporativo, ajá, y tenemos la compañía uno que es Barcel, la compañía 2 que es Wonder, ¿sí? La compañía 3 que es Abritas, ¿sí? Y mantienen, ¿sí? Sus propios nombres. Sin embargo, cada una aporta diferentes utilidades y acciones en la estructura corporativa. Ujú. La otro tipo es la matricial, que esta forma de estructura también es parte de las grandes empresas. Se conoce como una organización matriz de parrilla o de proyectos. Esta es una combinación de distintos tipos de organización y consiste en combinar la departamentalización por proyecto con la de funciones. De esta manera, un gerente funcional a cargo de las labores inherentes del departamento, a la vez que un gerente de proyecto es el responsable de los resultados de los objetivos de un proyecto en el que puede participar el personal de diversos departamentos o áreas. Los involucrados en el proyecto reportan al gerente de proyecto, pero para sus funciones normales reportan a los jefes de los departamentos a los que están adscritos. Complejo, un poco funcional, a veces. Esto ya va a depender mucho de la especialización en la organización que se necesite, ¿sí? ¿Por qué? Porque tienen dos jefes y dicen que al que a dos amos sirve, con uno queda mal, ¿no? Entonces sí es complicado, por eso casi no se ocupa, pero bueno. Eh, ¿Cuáles son las herramientas de organización que con las que se cuentan? Principalmente, pues los organigramas, ya se los dije, ¿sí? Y dentro de ellos tenemos el organigrama vertical, el horizontal, pues que prácticamente tenemos como tal dentro de todas las instituciones de salud, pues normalmente utilizamos el vertical, algunas veces el mixto también. Ay, iba a estornudar, perdón. Ok. El vertical, pues obviamente lo distribuimos de arriba hacia abajo. El horizontal de izquierda a derecha, pero prácticamente es lo mismo, nada más pues uno lo cambiamos y al otro lo dejamos así. ¿Ok? El circular, este es más complejo porque realmente tenemos que, esto va a depender de la madurez de la organización, ¿sí? Porque vamos a pensar que tenemos a un gerente general en medio, o sea, como es circular, tenemos al gerente general en medio y entonces se van expandiendo las áreas funcionales alrededor de ese círculo, ¿sí? Y obviamente ahí prácticamente pues el jefe es el jefe, ¿no? Casi, casi. El mixto pues obviamente es una mezcla entre el vertical y el horizontal, ¿sí? Después de que ya tenemos nuestra departamentalización y nuestra organización y el modelo, pues vienen los manuales, ¿sí? Estos manuales son los documentos que contienen en forma sistemática toda la información acerca de la organización, ¿sí? Y entonces estos manuales pueden ser organizacionales, de procedimientos, de técnicas, de políticas, manuales específicos o especializados, manuales de puestos y manuales departamentales. ¿Ok? Algunas ventajas de los manuales, pues que son un medio para lograr que se observen y se respeten la estructura formal y los procesos. Promueven la eficiencia de los empleados, ya que indican lo que debe hacerse y cómo debe hacerse. Y son una fuente de información, capacitación, evitan la duplicidad y las fugas de responsabilidad y son una base para el mejoramiento de los sistemas, procesos y operaciones. Dentro de los procesos, pues tenemos, o dentro de nuestros manuales también tenemos nuestros diagramas de procesos. Sí, un diagrama de proceso es la representación gráfica del conjunto de actividades para realizar una función. Lo conocemos como flujogramas y estos permiten simplificar el trabajo, mejorar los procesos, eliminar las demoras
y los tiempos ociosos. Algunos de los diagramas de proceso más usuales son los flujos de operaciones, la ubicación de equipo y los procedimientos. Cada diagrama de proceso tiene una simbología. Eh, Obviamente, pues para indicar ciertos procesos, pues podemos utilizar diversos símbolos y cada manual debe de tener su propio, cada manual de procesos o de procedimientos debe de tener su diagrama de procesos y debe tener la definición de la simbología, si no, entonces prácticamente pues no van a poder comprender a qué se refiere ese diagrama, ¿sale? También tenemos el cuadro de distribución de actividades como herramienta. Este nos permite delimitar las actividades de los puestos y de los departamentos, eliminamos la duplicidad y la ineficiencia, normalizamos y estandarizamos los procedimientos, distribuimos adecuadamente las cargas de trabajo de los distintos puestos, eliminando también los tiempos ociosos y evitamos la fuga de responsabilidad y las pérdidas de tiempo. Y también tenemos el análisis de puestos, ¿sí? El análisis de puestos tenemos que dentro de ello, pues identificamos, más una técnica donde se clasifican pormenorizadamente las labores que se desempeñan en una unidad de trabajo y obviamente, pues a esto le vamos a definir como puesto de trabajo. También clasificamos las características, conocimientos y actitudes y aptitudes que debe poseer el personal que lo va a desempeñar, ¿sí? Para realizar un análisis de puestos, pues tenemos los siguientes elementos. Una, identificación a través de tener los datos generales del puesto. Dos, la descripción genérica, que es la descripción sintética de las principales funciones y responsabilidades del puesto. Tres, la descripción específica, que es la descripción detallada de las actividades que se realizan en el puesto a través de la definición de las actividades diarias y constantes, periódicas y eventuales y esporádicas que va a realizar esta persona. Y el perfil de puesto o requisitos, que son los requisitos físicos, mentales, de personalidad, habilidades, competencias y responsabilidades que deben cubrirse para desempeñar el puesto. ¿Ok? Y bueno, pues prácticamente con eso terminamos la organización, ¿sí? Y entonces ustedes, no, ya no les voy a dejar más tarea. ¿Dónde se encuentran sus manuales de procedimientos? Pues deben de estar en todos sus servicios, eso es un hecho. Deben de ver que efectivamente cuenten con cada uno de ellos y la descripción de los puestos o el análisis de puestos, donde se encuentra el documento, principalmente en lo que es el catálogo sectorial de puestos de cada institución. ¿Sí? En este caso, la base fundamental es el catálogo sectorial de puestos de la Secretaría de Salud. Y cada institución tiene su catálogo o su cuadro o su catálogo de puestos, ¿sale? Ahí es donde se encuentra. Principalmente, pues son actividades que ya están definidas, funciones, etcétera, y que se complementan con sus manuales de procedimientos. ¿Sale, vale? Bueno, pues por mi parte es todo. Cuídense mucho. Ya les dejé tarea. A rato se las mando por WhatsApp. Y pues nos estamos viendo la próxima semana. Cuídense mucho. Les mando un abrazo. Hasta pronto.